me acordé de algo más. Digo, Cuba siempre tuvo un grado de solidaridad con Argentina enorme, incluso durante la dictadura que tan brutal fue para muchos compañeros. Incluso hay una película que es la historia de la guardería. O sea, Cuba cobijó a los niños, a los hijos de los compañeros de los militantes, algunos desaparecidos, otros que estaban en la resistencia, y Cuba los cobijó en lo que se dio en llamar la guardería, que es una historia maravillosa. Y lo maravilloso es que niños que estuvieron en esa guardería hoy son algunos militantes, funcionarios con importantes roles de Estado. Digo, eso es también, me parece, digo, parte de este vínculo, ¿no?, que tenemos con Cuba. Seguramente cuando puedan hablar con Ana, ella se los va a poder desarrollar Va, muchísimo más, va a tener suerte, Andrea. porque pudo Ana subir. Hola, Ana. Hola, buenas tardes, Ana. Yo nos estaba comentando Andrea que acerca de, bueno, de que estaba hoy muy solicitada por la prensa. Sí, lo que pasa es que, bueno, Andrea les habrá contado ayer, antes de ayer, se dictó una sentencia de un juicio de lesa humanidad muy importante, y bueno, y entonces estábamos todos cubriendo medios, contando un poco, y la verdad que tuvo una amplia difusión, diferente a veces a otros casos, digamos, a otros juicios que por ahí no tienen tanta difusión. Este puntualmente tuvo mucha difusión, de la cual nos hemos encargado bastante también, porque es la primera vez, después del juicio de la Junta, que se juzga la estructura sin ser los autores materiales, sino los autores intelectuales, de la estructura militar del ejército argentino en el año 79 y 80. Es decir, cómo la inteligencia de la estructura, de la cabeza de la estructura militar de ejército, planificó y armó todo el plan de exterminio del 76 en adelante. Nosotros en este punto particular nos abocamos del 76, del 79 y del 80. Así que bueno, disculpen por eso también. No, Ana, queríamos conocer un poco, bueno, realmente fuiste realmente una superviviente de lo que significó la represión argentina, ¿no? Pero ¿por qué no nos cuenta un poco acerca de esto? Porque no todo el mundo tiene la oportunidad a lo mejor de conocer qué ocurrió en Argentina o cómo ocurrió en Argentina y de qué forma viviste tú ese momento trágico de la historia argentina. Bueno, sintéticamente, si es que puedo, porque mi capacidad de síntesis a veces no es muy buena. Yo pertenecía a la generación finales de los 60, principios de los 70, donde realmente en nuestro país, como en el Cono Sur en su conjunto, producto de muchas, sumatoria de muchas otras luchas mucho más, o que tenían otra trascendencia, como qué sé yo, todo el norte, las luchas del norte de África por la liberación, bueno, Cuba para nosotros fue un modelo, bueno, nuestro referente, no nuestro referente puntual, pero sí nuestro referente emocional de juventud y de toda una vida, como fue el Che, como fue Fidel, bueno, y todo lo que los jóvenes de aquel entonces, yo tenía 17, 18 años, sentíamos de esa necesidad de participar en aquel mundo mejor que pensábamos que íbamos a poder. Y ahí fue como empecé a participar en agrupaciones estudiantiles y después entré en una organización político-militar que fue Montoneros, y así, bueno, estuvimos con mi compañero un par de años mayor que yo, con quien convivimos 7 años y 7 años de una gran militancia en democracia. Nos conocimos en una dictadura,
vivimos toda la democracia cortita de esos años, del 73 al 76, y luego la dictadura hasta el 79. Digo de luego porque la dictadura se extendió hasta el año 83, hasta diciembre del año 83, pero bueno, ahí tenemos mi compañero que justamente es este juicio, Juan Carlos Silva. Él decide retomar e irse a formar al Líbano con los compañeros para volver a la Argentina y reinsertarse en la Argentina. Esa reinserción es la que de pronto 40 años después pudimos llevarla a juicio, que 38, 40 fue la sentencia, se llamó Contraofensiva Montonera. Fue una vuelta de los compañeros con toda una decisión que los abogados y nosotros fuimos investigando y trabajando, que en realidad nosotros en este juicio puntualmente sostenemos el derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia fue y es en todo el mundo, está en las constituciones jurídicas de todo el mundo, y ese derecho a la resistencia es la posibilidad que tiene el pueblo de organizarse para resistir contra el enemigo que está en el poder en ese momento, como fue la dictadura. Estamos hablando de 40 años atrás. Tal vez ahora habría que repensar métodos, medios, no en Argentina en particular, pero sí en otros países de América Latina, cómo se trabajan ese tipo de luchas para llegar a, bueno, como está haciendo con muchísimo dolor el pueblo peruano, el pueblo colombiano, el pueblo chileno. Bueno, y entonces, a mí particularmente en el año 79, yo me quedo en la Argentina. A finales del 89 me secuestran en la escuela, en un centro clandestino que pertenecía a la Armada, se llamó Escuela de Mecánica de la Armada. Y ahí estuve secuestrada 6 meses, un lugar muy siniestro por donde pasaron 5.000 compañeros, y bueno, y muy pocos tuvimos no porque lo hayamos elegido, sino porque ellos que tenían la capacidad de elegir sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte, yo tuve el privilegio de la vida. Y ese privilegio de la vida, de haber salido de ese lugar, me llevó a que, qué sé yo, que estos 40 años, digamos, desde la democracia en adelante, ha sido intermitente en la Argentina la posibilidad de los juicios, ¿no? Tuvimos todo un periodo muy largo de leyes de impunidad, pero bueno, en la previa y en la posterior, con Néstor Carlos Kirchner, el presidente que logró que se derogaran estas leyes, pudimos retomar la idea de los juicios. Y bueno, esa es un poquito mi humilde aporte y militancia aquí. Y Ana, y viendo la situación de Argentina, ¿no? Lo que ocurrió en Argentina y cómo después los sucesivos gobiernos ha ido de alguna forma tapando esa realidad, ocultando prácticamente esa triste o dura realidad, ¿cómo ves tú concretamente el hecho de que, por ejemplo, ahora Parlamento como Europeo hablen de la falta de derechos humanos en Cuba? ¿No te parece un contraste, una contradicción increíble? Increíble, increíble. Es decir, es un abuso a la condición del ser humano. Que en otros países se hable de que en Cuba no existen los derechos humanos, que cuando en realidad no podemos decir, por ejemplo, tomemos un pueblo como el pueblo, no, pueblos no, porque los pueblos no son los que dicen esto lo dicen los gobiernos de los pueblos, o los que están circunstancial o por mucho tiempo en los gobiernos de los pueblos. Tomemos Francia que se especializó en técnicas que no solamente las usó en sus propias colonias como Argelia,
para la destrucción de toda una organización, sino que las exportó. Convocaba a los militares del Cono Sur a formarse en Francia, o venían a la Argentina a formarse para destruir y eliminar, bueno, lo que nosotros definimos un genocidio, porque fue eliminar a toda una generación que tuvo una idea determinada de poder hacer cosas. Entonces, a ver, Francia, que plantee, o cualquier otro gobierno de cualquier otro país que habla sobre que no se respetan los derechos humanos en Cuba, cuando uno siente que Cuba, desde la cosa más simple, bueno, no, por el vínculo que uno tiene con los hermanos cubanos, desde las cosas más simples, el concepto que más le aflora a un cubano, militante o miembro del pueblo, ¿no?, es la palabra solidaridad. Entonces, yo no puedo entender, sí puedo entender la venganza, sí puedo entender el odio que tienen y que no perdonan, porque si hay algo que los imperialismos, los proyectos neoliberales y esas estructuras no perdonan los logros de los pueblos en llegar a tener independencias, logros, qué sé yo. Podemos pensar en Haití, que fue la primera revolución latinoamericana, y cómo está el pueblo haitiano, ¿no? Y yo creo que yo creo que es no poder perdonar, la palabra no sé si es perdón, pero no poder aceptar el logro de una revolución sostenida ya vamos por los 60 años, ¿no? Del 59, 60 y largo. Sí, 62, ¿no? 62. Esos logros, con todas las idas y situaciones, qué sé yo siempre tengo un recuerdo, el papá de mi sobrina más pequeña es cubano, y contando cosas así del periodo especial, cuando no tenían, con la hoja de yuca se hervía y se sacaba y se hacía un hilito para suturar en las cirugías. Yo digo, pero pucha, si un pueblo tiene esa capacidad de sostenerse, de reaccionar, de sostener ese logro, bueno, y es el mundo el que está, no sé si es el mundo, yo creo que son los imperios en decadencia, porque convengamos que están sosteniendo cosas que están ya en el final de la historia, ¿no? Uno piensa que por ahí el final de la historia es como una cosa inmediata, pero a veces los tiempos históricos no son los mismos que los tiempos de la condición humana. Pero yo creo que este deterioro que tiene este sistema en sí mismo, a Cuba, el bloqueo a Cuba es algo que es imperdonable desde todo tipo, desde cualquier punto de vista, como todos los bloqueos a los pueblos que intentan y que pelean en la lucha por su liberación, ¿no? Es decir, yo recuerdo cosas así muy de ahora, ¿no? De cuando estaba vivo Hugo Chávez Frías y surgió ese maravilloso proyecto entre Cuba y Venezuela y la República Bolivariana, y cuando de petróleo por médicos, y el proyecto que desarrollaron los cubanos, lo viví, porque he ido 2 o 3 veces a Venezuela, en los proyectos de Barrio Adentro, donde se armaban esas estructuras de médicos para la primera, lo que es la medicina de la primera fase, digamos, de las problemáticas más cercanas, y ese proyecto de Barrio Adentro fue maravilloso, y bueno, solo lo hacen los pueblos con una gran solidaridad, ¿no?
De manera que yo creo que hay que luchar mucho y hay que pelearla y hay que, estos foros que ustedes hacen y estos debates, eh, para difundir y para llevar a todos lados, para pedir, para el clamor, para pedir basta de bloqueo a Cuba, ¿no? Porque es el pueblo el que lo está sufriendo feo, ¿no? Es decir, yo con mucha emoción veía estos logros de estos días de todo lo que se logró modestamente, ¿no? Porque fue chiquito. Esta cosa solidaria de poder enviar jeringas y aparatitos, ¿cómo se llaman? Las agujitas y jeringuitas para poder colocar la vacuna, que Cuba tiene 4 vacunas o 5, no me acuerdo. 4 o 5 vacunas en desarrollo, algunas ya las tiene funcionando, ya el pueblo cubano las está usando. Y bueno, y esa solidaridad cuando empezó esta pandemia de, qué sé yo, de que nos hacía llorar a cada uno que prendía un aparato de televisión y veía a los médicos bajándose en Italia, cuando Italia ha sido un país que siempre, un gobierno que siempre estuvo en contra del bloqueo, estuvo a favor del bloqueo, y los médicos bajando y estando. Y bueno, y toda esa solidaridad que se trasunta, que se ve, que se siente, pero bueno, hay que seguir luchando para que todo eso se pueda lograr. Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido una alegría haberte conocido y pienso que tendremos oportunidad en alguna otra ocasión de hablar de nuevo. Seguramente, sí. Además, bueno, con Andrea, bueno, somos amigas además de compañeras. Y a Pablo, si yo no me acuerdo, yo hice un seminario el año pasado y me acuerdo de Pablo, ¿no? Un seminario con Alemán. De manera que de alguna forma, sí, me acuerdo de eso. De alguna forma nosotros tres estamos conectados de cerca, así que bueno, seguramente que nos podremos ir comunicando para próximos eventos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Andrea, muchísimas gracias a ti también. No, por favor, voy a hacer promoción a los que están escuchando. Por favor, miren todos los videos de este programa, los anteriores, porque al menos estoy un poco sensible, digamos, y realmente todo lo que hemos visto hoy desde temprano, nada, por momentos se me erizaba la piel, veíamos de Tanzania, de Líbano, y qué sé yo, el mensaje es, hay otro mundo, y hay otro mundo que es mucho mejor, y que tenemos que seguir peleando por construirlo. Así que, y José, realmente lo que ustedes están haciendo es titánico, y bueno, te hemos rodeado los argentinos, como Sí, decimos. Y además el día que tenía que ser el sábado. Claro, el día siempre apurados nosotros, siempre queremos todo para mañana, para hoy, Sí, digamos. Entonces, para hoy ya. ayer estábamos todos reconectados. Bueno, todo el mundo intentando entrar hoy. Bueno, pues un abrazo a los tres. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Ana. Y Pablo, un abrazo también a ti. Y nos vemos muy pronto.